Hola a todos. Bueno, pues vamos a regresar a las clases. Estamos ahorita viendo en la tercera sección de este curso de cálculo uno. Y bueno, esta parte del curso es la más complicada y sobre todo por ello la más importante. Así que digamos que va a ser varios videos que van a estar referentes a estas ideas. Y bueno, les platico. La idea va a ser límite de funciones. Como que ya vimos más o menos primero lo que eran los números, después pues las funciones que en realidad llevaban de conjuntos de números a conjuntos de números, y ahora este tema importantísimo que se llama límite de funciones. Ajá, este tema, de hecho, Spivak hace gran alusión de que si no se aprende esto, pues ya no es necesario seguir el curso porque pues bueno, es lo más importante. Así que bueno, para llegar antes a este objetivo que es el límite de funciones, se necesita, pues bueno, voy a tratar de empezar por algo que se llama límite de sucesiones. Ajá, se supone que este no es en sí el tema principal, en el temario de la escuela no lo toman en cuenta, pero creo que es necesario que se empiece por aquí, ya que pues el límite de las funciones digamos que es una cosa muy similar, sin embargo un tanto más complicada. Entonces bueno, para ello vamos a meter lo que es esto de sucesiones. Nada más va a ser este video. Simplemente es como algo introductorio, como lo que vimos de conjuntos, bueno, que no se evalúa y que no es parte de todo esto, pero que es necesario, ¿no? Para para las demás partes de los temas. Así que bueno, vamos a empezar por ello y después de esto, seguido ya sigue límites de funciones. Uh-huh. Después de ello, algún tipo de teoremas. Ahorita ya vamos a estar explicando qué significa todo esto. Y finalmente, algo que se llama funciones continuas. Y con eso terminaríamos con el tercer parcial. Alrededor de 3 semanas nos va a llevar. Probablemente sea el último tema que veamos en el curso. Voy a tratar de subir las que son derivadas para, digamos que no acabar de perder todo esto. Pero bueno, lo importante es que en este semestre, en este curso, se obtenga qué es una función continua. Ajá, y bueno, algunas implicaciones de ello que se llaman tres teoremas fuertes, ¿no? Que se llaman tres teoremas fuertes y sus aplicaciones, pero este no fuertes. Pero bueno, este prácticamente es muy rápido. Lo difícil va a ser esto que está aquí, límite de funciones. Uh-huh. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, nada más para que tengan una idea de lo que va a suceder, empecemos, ¿no? Muy bien, entonces para poder encontrar el límite de una sucesión, primero hay que definir qué es una sucesión, ¿no? Entonces, definición, una sucesión de números reales, es una función eh, definida como, y aquí generalmente se suele poner el nombre de la sucesión, por ejemplo aquí x mayúscula, tal que esta cosa va a ir de los números naturales a los números reales. Entonces fíjense, bueno ya, vamos a primero, esta es la definición, una sucesión es una función, ajá, que tiene como dominio los números naturales y contra dominio los reales. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo solo puedo meter aquí números naturales, ¿no? Por ejemplo el 1. Son x de 1 y me va a dar algún tipo de real. Por ejemplo, vamos a suponer que esta sucesión está definida como x, supongamos aquí n, vamos a ponerle n, porque solo estoy metiendo números naturales, ¿no? Aquí vamos a recalcarlo. Y que aquí pues sea como la identidad, ¿no? Que me regrese el mismo número. Entonces en este caso, por ejemplo, va a ser la sucesión x1 igual a 1, x2 igual a 2 y así sucesivamente, ¿no? X de 100 pues me va a dar 100 y así. Entonces fíjense, como que esto tiene un poquito de idea, porque digamos que el primer término, o es los términos de sucesiones, como que tiene un orden, ¿no? Empezando por el 1, luego el 2 y así, ¿no? Entonces el primer término de la sucesión de esta sucesión es el 1 y la podemos ir guardando en unas bolsillas que se pueden poner de la siguiente manera, como el 1, 2, 3 y así hasta el 100 y así hasta decir que todas estas están definidas como xn igual a n. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Se dan cuenta, aquí definí una sucesión, aquí definí otra sucesión en estos paréntesis, en donde pues aquí el primer número implica x o la función evaluada en 1. ¿Sí? Generalmente cuando algo empieza en una sucesión, por ejemplo la sucesión de los números pares,
que sería el 2, 4, 6 y así, ¿no? Hasta el infinito. Ajá. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que el primer término de la sucesión es 2, ¿no? El segundo término de la sucesión es 4. Pero aquí el primero, el 2 y así. Y el tercer término de la sucesión es el 6. Y así, ¿no? Entonces fíjense que estos números se pueden entender como la evaluación, ajá, de esta nueva función. Que bueno, vamos a cambiarle de nombre para que no se tenga en cuenta. Vamos a ponerle p de par, que p evaluado en 1 pues me va a dar 2. P evaluado en 2 me va a dar 2, digo 4. ¿Cómo está definido eso? P, que lo que se le hace a cualquier natural se le multiplica por 2, ¿no? Entonces esto es una sucesión de números reales. Simplemente es como tratar de ponerle un orden a números que pues, ustedes han conocido. Por ejemplo, cuando son chiquitos, yo creo que les preguntan ¿qué número falta en tal? El número 10 de la sucesión es ¿cuál es? ¿No? Y entonces esta formulilla es más o menos lo que ustedes les preguntan. En sí, esta formulilla, ¿qué significa? Pues es una función en el cual estoy metiendo puros números naturales, el cual me va a dar el número de la sucesión, del término de la sucesión, y me va a decir qué es lo que yo tengo por ahí, ¿no? Por ejemplo, el tercer término de la sucesión de los pares es el 6. ¿Cómo lo obtuve? Pues bueno, evaluando la función que solo acepta números naturales aquí en 3, ¿no? Quedaría 2 por 3. Y esto es 6, ¿no? Bien. Entonces, se dan cuenta, esto es solo como tratar de formalizar algo que ustedes ya tienen como una idea bastante clara. ¿Qué otras sucesiones podrían ser conocidas, ¿no? Pues la de los impares. 1, 3, 5, 7 y así, ¿no? Entonces, ¿qué función es la que me da esto? Bueno, vamos a llamarle impar, de tal que yo agarro un número natural y lo que le hace es multiplicarlo por 2 y restarle 1. Se dan cuenta, cuando meto el natural 1, pues 2 por 1, 2, menos 1, 1. Luego 2 por 2, 4, menos 1, 3 y así sucesivamente. Entonces la sucesión pues, de los impares está dado por esta formulilla, que generalmente luego se suele poner aquí, ¿no? 2n menos 1. Entonces tengo muchas maneras de decir cómo es una sucesión. En general, y para que pues bueno, sea como más corto de entender, se suele poner como sigue. La sucesión xn, por ejemplo, donde xn se entiende como la función x evaluada en el entero n. Y aquí luego se le suele poner n en los naturales. Entonces esta sucesión de aquí es esta función evaluada en los naturales y generalmente pues se suele definir también así, ¿no? Tal que pues también n está en los naturales y así, ¿no? Luego se puede poner una fórmula. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de un número real, x se evalúa en los reales, yo podría decir, bueno, voy a agarrar una sucesión arbitraria. Y la sucesión arbitraria, pues es esta, porque no necesito fórmula, porque no sé cuál es. Si no es arbitraria, es una sucesión cualquiera. Significa que tiene estas características, sin embargo, pues no sé cuál es. En realidad no me interesa, simplemente es una notación. Y así yo puedo llamar a la sucesión xn, o la sucesión yn, o la sucesión zn. En donde hacen referencia que xn, por ejemplo, es un elemento de la sucesión. Podría ser cualquier número que tengo yo aquí. Entonces, bueno, eso es importante para que más o menos vayamos teniendo una idea de lo que es. La sucesión, pues son muchos números. Un conjunto de números que están ahí ordenados de tal manera que están como la función. Que cuando yo meto un número natural, me regresa un número real. Podría ser el que sea. ¿Ok? Entonces, de hecho, yo podría tener un conjunto de puras sucesiones. Ese conjunto luego tiene nombre y bueno, tienen propiedades importantes. Esta y y esta z, por ejemplo, vienen de la función x que va de los naturales a los reales. Y esta pues sería la función y mayúscula que va de los naturales a los reales, en donde cada uno de los elementos pues son estos. Aquí sería la función z mayúscula, que va de los naturales a los reales, y así, etc, etc, etc. Lo importante ahora es que ustedes entiendan qué es una sucesión. Que lo vamos a estar notando como por esta cosita. Vamos a poner más ejemplos. Otro ejemplo de una sucesión, por ejemplo, sería las fracciones, ¿no? Por ejemplo, el 1 entre 1, un medio, un tercio y así, ¿no? ¿Cómo estaría definido esto? Como 1 entre n, ¿no? Esta sucesión vamos a ponerle, pues no sé, otra vez x. La sucesión x, luego se le suele poner así, definida como esta, que pues también lo puedo poner como x
que va de los naturales a los reales, tal que x evaluado en n pues es 1 entre n, ¿verdad? Entonces así yo puedo definir las funciones. También lo puedo poner aquí así de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, o de manera abstracta, donde los elementos de este, por ejemplo, este es el elemento x sub 1. Este es el elemento x sub 2, x sub 3, donde este x sub 1 significa la función grande evaluada en n. Entonces aquí yo puedo poner que la función, esta sucesión, pues está representada por esta, y así. Aquí simplemente son cosas que yo puedo tener. Existen sucesiones, por ejemplo las más fáciles, que se llaman sucesiones constantes. ¿Ok? Sucesiones constantes. Entonces, por ejemplo, x, que evaluado en n, pues siempre me dé el 1, por ejemplo. Entonces mi sucesión, como va a estar dada? Va a estar dada como 1, 1, 1, 1, 1, 1 y así, ¿no? ¿Sí? Esto no es un conjunto, porque si no, no tenemos que meterlo eso. Creo que lo dije mal hace ratito. Simplemente lo que está haciendo es como determinando cuáles son los elementos de la sucesión. En este caso, pues esta es la sucesión. Y bueno, aquí se le puede poner como x, es esta. La sucesión de solamente de los unos. Esta se llama sucesión constante. 1, podría yo ponerle cualquier número, 5, 6, o lo que sea, ¿no? También tenemos la sucesión de identidad, y así. Si se dan cuenta, otra de las cosas importantes de la sucesión es que yo tengo muchas, ¿no? Entonces yo podría sumar, por ejemplo, la sucesión x más la sucesión y, ¿no? Que como suma de funciones está definida como lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Que era algo así como que x evaluado en n más y evaluado en n y así sucesivamente. Bueno, y ya. Eso estaba definido. También tengo la multiplicación de sucesiones y así. Entonces las sucesiones en general se parecen, son funciones. O sea, eso tienen que tener en claro. Son funciones que tienen como dominio los naturales. También debe ser, por lo menos debe ser su proyectiva. E inyectiva, sí, perdón. Inyectiva y proyectiva. Es una función biyectiva. Espérenme, déjenme checo eso porque eso lo dije nomás así. Sí, yo creo que debe ser eso proyectiva. Porque debe estar todos los naturales, ¿no? Entonces eso es necesario. Así que bueno, sí vamos a poner que es proyectiva. No, inyectiva, pero inyectiva. Tenemos otra cosa, x. Por ejemplo, ahora puedo definir esta otra sucesión, que son los menos 1 en n, tal que n está en los naturales. Esta es otra manera de escribirlo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo sería esta sucesión? X nueva, vamos a poner aquí como en paréntesis. El primer término de la sucesión, ¿cuál sería? Pues sería menos 1 a la n, que sería menos 1. Luego menos 1 al cuadrado, que sería menos 1 por 1, que es 1. Luego menos 1 al cubo, que sería menos 1. Y si ven, esta sucesión lo que está haciendo, está oscilando entre estos dos números, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos de sucesiones. La sucesión de identidad, por ejemplo, que habíamos puesto antes, vamos a ponerle con otro nombre y, que sería pues la 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Hasta el infinito. La z, por ejemplo, digamos que son n al cuadrado, ¿no? En el cual sería 1 al cuadrado 1, luego el siguiente sería 2 al cuadrado 4, 9, 16 y así hasta el infinito. ¿Ok? Ok, bueno. Sin embargo, ¿para qué quiero saber todo esto de las sucesiones? Lo importante que debo de entender de esta sucesión, o lo interesante, es algo que se conoce como límite de una sucesión. Límite de una sucesión. Para ello, debo de entender que todas estas sucesiones que estoy poniendo aquí, todas estas cosas que yo tengo aquí, fíjense que van hasta el infinito. Por eso debe ser inyectiva, para que a cada número de los naturales yo pueda tener un número real al cual está llegando. Entonces, empiezo por el primer término de sucesión y cuando acaba, nunca. Porque por eso estoy diciendo que sea inyectiva. ¿Ok? Entonces, límite de una sucesión se puede entender como cuál sería el valor de la sucesión cuando yo evalúe en infinito, por así decirlo. Eso podríamos entenderlo como primera aproximación. Es decir, si yo tengo que el primer término de mi sucesión, por ejemplo esta, es 1, luego el segundo es un medio y el segundo es un tercio, y así, ¿cuál será el último término de la sucesión?
a pesar de que sea infinito, yo puedo pues dar algún número, o sea, que la sucesión es infinita, yo puedo dar un término para el cual existe esta sucesión. Digo, cuál sería como la evaluación de aquella, pero no tal cual la evaluación, sino cuál creo que sería. Ajá. Por ejemplo, el de los pares o el de la identidad, pues obviamente cuál sería el último número, pues infinito, ¿no? El de los pares también. El de los impares también sería como infinito. ¿Por qué? Porque pues yo meto un número infinito, por así decirlo, en la sucesión y se va a multiplicar por 2 y se resta por 1, pues sigue siendo infinito, por así decirlo. Sin embargo, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Vamos a graficar las sucesiones, ¿no? Entonces vamos a llamar primero x1, bueno, x superíndice 1 para... no, olvídelo. Vamos a poner nada más x. Ajá, la primera sucesión que tenemos. La primera sucesión que vamos a ver, ajá, es... que vamos a tomar como la más sencilla, va a ser la constante 1. Entonces la sucesión va a estar dada por puros términos que están en 1, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos que esto se puede escribir como, pues, x de n igual a 1, ajá. O también podemos escribirlo como 1, tal que n está en los naturales, ¿no? Entonces, cuando x n vale 1, bueno, todo es 1. Bueno, ok, vamos a graficarla. Para graficarla, esta es la ventaja que tenemos en las sucesiones, que no vamos a tener en las funciones, que nada más necesitamos un solo eje, ¿no? Esos son los reales. ¿Cuál es el primer término? Vamos a pintarlo con azul. El primer término de esta sucesión. Vamos a suponer que por aquí está el 0. Ajá. Entonces, aquí está el 1, 2, 3 y así, ¿no? Entonces, el primer término de la sucesión, ¿cuál es? Pues bueno, el 1. Ok. Luego el siguiente, pues el 1 también. Y aquí lo vuelvo a pintar. Y aquí lo vuelvo a pintar. Y así sucesivamente. Ajá. Ok, la pregunta es, cuando yo evalúe en algún término, ajá, muy grande, ¿en dónde tengo que poner pues aquí el puntito sobre esta recta? Pues en el 1, ¿verdad? Suena lógico. Entonces digamos que esto es lo que voy a yo entender como un límite. Cuando yo evalúe en infinito, pues esto va a seguir siendo 1 porque es la función constante 1. Ajá. Bien, vayámonos a la siguiente sucesión. La siguiente sucesión vamos a ponerla como la sucesión identidad, en el cual pone esto, ¿no? De 1 hasta el infinito. Aquí están los reales. Aquí está el 0 y vamos a poner los números que vamos a ir viendo. Entonces, el primer término de la sucesión es el 1. Vamos a poner que es este. Aquí está el 1. Luego el siguiente punto es el 2. Y luego el 3. Y luego el 4, el 5. Y así sucesivamente, ¿no? Y así me voy a ir hasta ¿dónde? Pues hasta el infinito. ¿Hay algún momento en donde pues esto termine? No, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mi sucesión aquí pues no, como que no converge a un número en específico, o sea, no se junta en un número específico, sino simplemente se va para allá. Entonces, si ves, tenemos dos tipos de sucesiones. Una en el cual cuando no se mueve de un cierto punto, ajá, y otra que se está yendo como al infinito. El límite de una sucesión es eso, o sea, ¿cuál sería el último número que podría poner? Aquí en este caso, cuando yo evalúe en el último número, va a ser 1. Y en este otro caso, pues, cuando yo evalúe como mientras más números más grandes, pues se va yendo más lejos y nunca se está quedando solamente en un solo punto, sino se está yendo para otro lado. Entonces aquí este no va a tener límite. Vayamos al último ejemplo, que es importante, que es el otro, el de 1, 1 medio, como un tercio, un cuarto y así hasta 1 entre n y así hasta el infinito todavía más. Fíjense cómo queda. Vamos a poner aquí la gráfica. El 0 y aquí vamos a poner el 1 porque pues vamos a ir para atrás. Entonces el primer término de la sucesión, aquí vamos a ponerlo con rojo. El primer término de la sucesión es el 1, el siguiente sería un medio, si bien está como por aquí. Vamos a ponerle aquí un medio. Y luego el siguiente es un tercio, que sería más o menos por aquí. Luego un cuarto, que sería aquí. Luego un quinto. Luego un sexto. Y luego un séptimo que sea como más pegado, luego un noveno y así, ¿no? Fíjense que todos los puntos que ya voy poniendo después, en la sucesión, se van acercando mucho a quién, al 0. Pero no importa yo qué número yo pongo aquí, ¿no? En los naturales, esto nunca va a ser 0. Pero mientras más grande,
perdón, mientras más grande estoy evaluando un número, más cercano se está haciendo al 0. Por ejemplo, el 1 entre 100, entre 100.000, es muy pequeño, ¿no? Es 0.000001, casi 0. Entonces, todos estos puntos, mientras más me voy acercando, mientras más este número se está haciendo grande, esto se está pegando más al 0. Entonces, fíjense que vamos a entender eso como límite. ¿A qué número se va acercando la sucesión? Esta que va hacia el infinito, pues no se está acercando a nadie. Entonces esta no tiene límite, no límite. Y esta, que sí se van acercando los números a un cierto punto, en este caso el 0, entonces sí va a tener límite. Entonces eso es la idea del límite de una sucesión. ¿Qué número voy a ir yo poniendo de aquí para que se vaya, si en algún momento la gráfica o estos puntos que yo estoy metiendo de la sucesión a cierto número muy grande se están juntando mucho? ¿Sí? Y existen muchas estas sucesiones que se llaman sucesiones convergentes, en este caso que tienen límite. Entonces el objetivo va a ser ese. Perdón. El objetivo va a ser cómo entender, cómo demostrar que una sucesión tiene un límite y cuál es. Entonces, primero quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan qué es una sucesión, ya entendimos más o menos qué es una sucesión, y qué tipo de sucesiones existen. En este caso, hay una en donde todos los puntos de repente se están aglomerando mucho cerca de un punto en específico. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para nosotros demostrar que este es el límite? ¿O cómo vamos a entender el límite? Entonces, bueno, lo importante y lo triste, o bueno, no tan triste, es que el límite es muy complicado, extremadamente complicado de entender la definición, pero con estas ideas, pues yo creo que se va a poder mejor. Así que bueno, vayamos a ello. Definición de límite. Definición de límite de una sucesión. Definición de límite de una sucesión. Vamos a ponerla primero y después vamos a vamos a tratar de entenderla y luego la usamos muchas veces. Entonces, la definición de esta es: para todo epsilon mayor que 0, vamos a ponerlo así, mejor. Decimos que una sucesión xn, o x como quieran ponerle, tiene límite con valor L, vamos a ponerle en los reales, sí, y luego esto lo voy a poner así como sí, coma, y vamos a poner acá abajo: para todo epsilon mayor que 0 existe k en los naturales tal que, estoy viendo cómo ponerlo un poquito más sencillo, tal que si n es mayor o igual que k, entonces xn menos L es menor que epsilon. Y se denota como el límite cuando n tiende a infinito, de xn es igual a L. Esto es la definición de un límite, en este caso particular de una sucesión. Generalmente aquí también se le pone como un paréntesis así, pero bueno, así se ve bonito. Generalmente aquí se suele poner pues xn, donde xn es como la formulilla, por así decirlo. Bien, entonces si logran entender esto, pues, si lo logran ver, es complicado, ¿no? Es complicado entender qué significa este límite.
¿Sí? Es algo que deben ustedes aprenderse. Si yo les digo cuál es el límite de una sucesión o una función, ustedes deben de aprenderse esta definición completamente. En particular es este pedazo. Deben, diablos. Este pedazo que está aquí, que debe ser como bueno, Spivak dice que deben de aprendérselo como un poema. No este en específico, sino el de función. Pero bueno, lo vamos a dar un poco de idea de qué es lo que se necesita. Fíjense, lo voy a decir otra vez. Es para todo epsilon mayor que 0, existe k en los naturales, tal que si n es mayor o igual que k, entonces xn menos l es menor que epsilon, el valor absoluto. Así que bueno, como verán, no es tan sencillo y es un poquito raro, pero vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más claro, primero antes de empezar de atacar algún problema, necesitamos, nosotros, aquí nos están diciendo quién es el límite en particular en esta definición, en este caso el límite se llama L. Digamos que ustedes no lo descubrieron, pero el mismo problema les va a decir qué límite es, o yo les voy a decir qué límite es, y ustedes tratar de utilizar la definición. Ahorita nuestro objetivo no es encontrar el límite, sino, o sea, sí podríamos hacerlo, pero bueno, no es necesario. Pero sí, nuestro objetivo ahorita va a ser tratar de utilizar esta definición. Vayámonos con el siguiente ejemplo. El límite, cuando n tiene infinito, de la siguiente sucesión 1 entre n. Y queremos demostrar que eso vale 0. Este tal vez sea uno de los ejercicios como más importantes que ustedes deben de repasar y entender para poder absorber esta definición. Voy a tratar de hacerlo muy, muy, muy específico, para que bueno, lo vayan entendiendo. Bien, el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n es igual a 0. Tiene sentido por lo que acabamos de ver, ¿no? Recuerden que la gráfica de esta función, aquí supongamos está el 0 y aquí está el 1, esta 1 en n es la asociación que ya habíamos puesto, la de que primero empieza el 1, luego el 1 medio, luego el 1 tercio, así un cuarto, y fíjense que todos los números, como habíamos dicho, ya cuando n se vuelve muy grande, se empiezan a pegar al 0. ¿Ok? Bien, vamos a entenderlo de la siguiente manera. La definición dice lo siguiente. Para todo epsilon existe k en los naturales tal que si n es mayor o igual que k, entonces el valor absoluto de esto es menor que epsilon. Para todo epsilon, ¿qué significa? Que epsilon puede tomar cualquier valor que yo quiera. ¿Sí? No debe ser un valor en fijo. O sea, para cualquiera. Sin embargo, podemos tomar uno y tratar de entender qué significa todo esto. Lo que significa la definición es eso, imagínense. Vamos, primero antes de poner cualquier cosa, ponemos de solución y ponemos la definición, que es la que vamos a usar. Para todo epsilon mayor que 0, existe k en los naturales, tal que si n es mayor o igual que k, entonces el valor absoluto de xn menos l es menor que epsilon. En particular, fíjense que en nuestro caso, esta L, ¿cuánto va a valer? Es el valor de límite que nos están dando. En este caso va a ser 0. ¿Ok? Va a ser 0. Pues ya, ¿no? Va a ser 0. Y xn, pues es la formulilla que tenemos aquí. En este caso, xn. Entonces, en nuestro caso, vamos a ponerle aquí en nuestro problema. En nuestro problema, L es igual a 0 y xn es igual a 1 entre n. Bueno, entonces eso más o menos como que ya vamos entendiéndolo. Recuerden que este xn significa el término enésimo de la sucesión que estamos tomando, en este caso 1 en n. ¿Ok? Y esta n que está aquí, en esta parte de la definición, es la misma n que está aquí, en chiquito. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender. Y esta acá, pues obviamente es esta misma acá. Y esta L, pues es la del límite. Bien, ahora fíjense. Epsilon puede valer lo que yo quiera. En específico vamos a poner que epsilon sea igual a 10. Entonces, fíjense, aquí en el libro en el que me estoy basando es el Bartlett, porque en el Spivak no viene en sucesiones, sino hasta el final. Pero, bueno, lo pueden ir leyendo. Entonces, bueno, pues si quieren alguna referencia. Vamos a empezar con esto. Les recomiendo que no lo lean porque yo nunca lo entendí, pero bueno, al principio no lo entendía. Pues no era tan explicado, pero bueno, una vez que ven el video, lo leen
Y si no lo entienden, vuelvan a ver el video y lo vuelvan a leer y así hasta que más o menos tengan alguna idea en general. Epsilon igual a 10. Aquí dice que puede valer cualquiera. Supongamos que epsilon vale 10. Ajá. ¿Ok? Bien. Ahora nosotros la idea va a ser encontrar este k en los naturales, de tal manera que a partir de ese k, los términos de la sucesión menos el límite sean menor que 10. Vamos a entenderlo otra vez. Esto de aquí, ¿qué significa? Xn menos L. Xn ya sabemos que es 1 entre n, que son los términos de la sucesión. L vale 0, entonces vamos a ponerle 0. Y quiero que esto sea menor que 10. Entonces esto quedaría como el valor absoluto de 1 entre n menor que 10, ¿cierto? El valor absoluto de 1 entre n, y 1 entre n pues siempre es positivo porque son números naturales. Entonces puedo quitar el valor absoluto. ¿Vale? Ok, entonces tengo 1 entre n menor que 10. La pregunta que hay que hacerse: ¿qué término de la sucesión? Vamos a poner aquí la sucesión. Recuerden que es 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y así hasta el infinito, ¿no? Ok. Este de aquí es el primer término de la sucesión que se denota como x sub 1. Este de aquí es x sub 2, este de aquí es x sub 3, x sub 4, x sub 5 y así, ¿no? X sub n, o sea, el término enésimo, este no significa que n sea fijo, sino puede ser cualquier n. La pregunta es lo siguiente. Vamos a quitar este 1 entre n y vamos a ponerlo que es la sucesión xn, ¿vale? Ahorita nada más para que se entienda un poquito lo que quiero explicar. Recuerden que este xn son términos de la sucesión donde n pues es el que nosotros tenemos que dar. La pregunta es, ¿a partir de qué número de la sucesión? O sea, por ejemplo, esta es la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3. ¿A partir de qué término de la sucesión el valor de la sucesión es menor que 10 y a partir de esa todos los demás son menores que 10? ¿Sí me explico? A partir de qué término de la sucesión, todos los términos siguientes son menores que 10. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. El primer término es 1. El segundo término, si se dan cuenta, pues es un medio, ¿verdad? Y esto es menor que un medio. Y esto es menor que un tercio. Y esto es menor que un cuarto. Bueno, cuarto es menor que todo esto, más bien, perdón. Entonces, ¿a partir de qué término de la sucesión todo esto es menor que 10? La respuesta sería k igual a 1. O sea, a partir del primer término, todos los demás términos son menores que 10, incluido el k1. Entonces este va a ser el jueguito, por así decirlo. ¿Sí? La idea va a ser, yo doy un epsilon, en este caso fijo, vamos a suponer 10, y ustedes tienen que decir que a partir de qué número de la sucesión, k, esta resta es menor que 10. Si se dan cuenta, la resta, pues aquí nada, como es menos 0, pues es xn. Y aquí lo que dice es que a partir de la sucesión k, vamos a poner eso, a partir del término k, del término k de la sucesión, todos los demás términos, son menores que 10. Menores que 10. A partir del primero, estuvo sencillo. Ok, ahora vayamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora epsilon es igual a un medio? Recuerden que epsilon puede valer lo que yo quiera mientras sea positivo. Aquí lo dice. Cualquiera mientras sea positivo. Entonces la pregunta es, ¿a partir de qué término de esta sucesión que tengo yo aquí, el término xn es menor que un medio? Ahora lo que estoy buscando, vamos a poner aquí xn menos l, sea menor que un medio. Ya no es 10, es un medio porque estoy eligiendo otro epsilon. ¿Ok? Vale, entonces en este caso xn menos l es menor que un medio. Entonces xn a partir de qué k, a partir de qué n, k debe, a partir de qué término los números de la sucesión son menores que un medio. A partir de k igual a 1 otra vez, no, porque ¿qué pasa si yo pongo k igual a 1? Fíjense lo que dice aquí la definición. Esta n dice que tengo que agarrar términos de la sucesión mayores o iguales que el k que yo estoy diciendo. Es decir, si yo agarro k igual a 1, lo que estoy haciendo es agarrar términos de la sucesión desde el primero. Es decir, x1 debería ser menor que un medio.
pero x1 ¿cuánto vale? 1, y esto no es cierto, ¿no? Entonces nuestra respuesta de que k igual a 1 es falsa, ¿sí? La pregunta entonces sería, ¿a partir de qué k? Y bueno, pues la respuesta es clara, ¿no? K igual a 2, ¿por qué? K igual a 2, entonces yo estaré agarrando solamente los términos de la sucesión, un medio, un tercio, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces me estoy comiendo el primero, lo estoy quitando porque estoy diciendo aquí que a partir de k igual a 2. Y eso sí tiene sentido, ¿no? Porque un medio es menor que un medio. Ah, sí, ¿no? Pero eso no es cierto. Un medio no es menor que un medio. Ajá, esto no. Son iguales, no son menores. Entonces, tampoco me sirve k igual a 2. Entonces tengo que eliminar este término también. Entonces la respuesta sería k igual a 3. Esta sí sería la correcta. Entonces solo estoy agarrando términos a partir del de un tercio. ¿Ok? Entonces, así nos vamos a ir. Este va a ser el juego. De hecho, el libro lo llama el juego Epsilon Delta. No, bueno, sí, Epsilon K. En las funciones va a ser Epsilon Delta, pero en este caso va a ser Epsilon K. A partir de, yo doy un Epsilon, y entonces a partir de este Epsilon yo busco el K. Si ven, dependiendo del Epsilon, es el K. En este caso, por ejemplo, para Epsilon igual a 10, funcionó K igual a 1. Epsilon igual a un medio, funcionó K igual a 3. Y así yo me tengo que hacer para todos los números epsilon mayores que 0. Obviamente no puedo acabar todos. Esto es simplemente para que ustedes vayan entendiendo cuál es la idea principal. En este caso, por ejemplo, epsilon igual a 1 entre 10. ¿Sí? Si epsilon es igual a 1 entre 10, ¿a partir de qué término de la sucesión todos los números después de esa sucesión son menores que 1 entre 10? Entonces este va a estar un poquito más difícil, ¿no? ¿Cuál creen que sea? ¿K igual a qué? Bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? xn igual a 1 entre 10. Quiero que sea, perdón. xn quiero que sea menor que 10. ¿Sí? Y fíjense cómo lo puedo encontrar. Podríamos ver la sucesión y decir, bueno, a ver, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo y 1 entre 11, ¿no? Entonces aquí ya podría, bueno, aquí hay más términos, ¿no? Hasta el infinito. Yo sé que estos primeros términos no pueden cumplir con esta restricción. Entonces mi respuesta, ¿cuál sería? K igual a 11. Porque sé que a partir de estos términos, todos los que están acá, sí van a ser menores que 1 entre 10. Pero bueno, eso lo tendré que hacer siempre. Ahora, ¿cómo lo hago para 1 entre 100, no? Bueno, si ustedes ya entendieron más o menos la idea, sería k igual a 101. Pero bueno, imagínate que todavía no capto bien eso. ¿Cómo le haría? ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, lo que yo busco es que xn en este caso sea menor, sea menor que 1 entre 100, ¿verdad? Pero xn, ¿cómo es? Es 1 entre n. Y fíjense que la idea para poder encontrar sk, pues sería despejar este n, por así decirlo. Entonces, miren, ponemos esto por acá, esto lo multiplicamos por acá y quedaría 100 menor que n. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta nos la está dando como que ese despeje. N debe ser mayor que 100. ¿Cuál es el siguiente número de n que me puede servir? Pues sería 101, por ejemplo. ¿Sí ven? Pero no solo podría servir este, podría funcionar cualquiera que cumpla con esto, que sea mayor que 100. Y así. Entonces, ahora, ¿qué pasa si epsilon es arbitrario? O sea, si no vale un número en específico. ¿Qué pasa si epsilon pues es igual a epsilon? ¿Cuál sería el valor de k? Fíjense que k debe depender de este epsilon. Entonces, digamos que k debe ser igual a algo, pero con epsilon. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ahora sí lo que hacemos es sustituirlo sobre esta, que es la importante. Lo ponemos menor que epsilon, xn menos l, l en nuestro caso es 0, xn vale 1 entre n, y ahí como lo hemos puesto, epsilon, y despejamos n. ¿Qué obtendríamos? 1 entre epsilon es menor que n. Ajá. Entonces, ¿qué k funciona? Bueno, pues podría ser 1 entre epsilon, inmediatamente. Ajá. Y bueno, para que funcione, pues 1 entre epsilon más 1, ¿no? Para que no haya como esas contradicciones que luego tenemos ahí. Entonces, a partir de este ya podemos demostrar que esto de aquí es igual, como que esto nos ayudó a obtener que esto siempre es menor que epsilon. Pensé, ¿qué dije?
No, no olvídalo. Que K es este, ¿no? Este es K. ¿Vale? Bien, pero esto no, o sea, esto es como para encontrar el número que cumple con qué cosa. Fíjense, vamos a ponerlo. Vamos a poner otra vez la definición para que a ver si queda un poquito mejor. Dice, para todo epsilon mayor que 0 existe un K en los naturales, tal que si n es mayor o igual que K, ajá, entonces los términos de sucesión menos L es menor que epsilon. Se supone que el K que estoy tomando es este, o sea, ya no es estoy diciendo que existe, pero ya no es un K arbitrario, así no sé cuál es, sino estoy diciendo que este K va a hacer que esto sea menor que epsilon. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a calcular xn menos L. Entonces, como ya lo hemos hecho ahorita, esto es 1 entre n menos 0, porque el límite es 0, y esto queda como 1 entre n. Ajá. Pero, aquí vamos a ponerle pero, n es mayor o igual que k, ¿cierto? Por esto que estoy tomando es cierto. O sea, lo que dice la definición es que tengo que tomar esto, esto y todo esto cierto y demostrar esto. Entonces, bueno, empiezo por esto para ver lo que es y luego utilizo esta otra suposición, que n es mayor o igual que k. Pero k, ¿quién es? Es 1 entre, como lo tomamos aquí, epsilon más 1. ¿Cierto? Eso implica que n es mayor o igual que 1 entre epsilon más 1. Pero fíjense que lo importante es este valor absoluto, ¿no? Esta resta de valor absoluto, que recuerden que es una distancia, que bueno, no es muy importante que lo sepan ahorita, pero bueno. Es 1 entre n, ¿no? Y yo tengo n mayor que 1 entre epsilon más 1, entonces, pero 1 entre n, ¿cómo lo obtengo? Bueno, paso el epsilon más 1 para acá y 1 entre n para acá, y esto quedaría como 1 entre n, ajá. O sea, este lo paso para acá y este para acá, es menor o igual que epsilon más 1. Espérense, ese epsilon más 1 ya no me gustó. Vamos a quitarlo, porque si no, porque aquí nada más lo sustituyo aquí, me da, sí, espérense. Menor o igual. Espérenme, me habré equivocado. No, sí está bien. Ya. Aquí hay un error importante. Perdónenme. Ya vi qué es lo que sucede. Sí, vamos a quitar ese epsilon más 1. Ajá, porque aquí lo despejé y K es el que tengo que usar como esto, ¿no? Perdónenme. Aquí hay algo que me faltó decirlo. Vamos a quitarle este. Que por eso no me salía, ¿no? Por eso le agregué el más 1. Para que no nos diga lo que estaba pasando, pero eso no importa. Fíjense que K, aquí estoy cometiendo un error, está en los naturales, ¿cierto? Ajá. Y estoy agarrando K igual a 1 entre epsilon. Pero aquí dices, ¿qué demonios, no? ¿Cómo yo puedo hacer si estoy diciendo que K está en los naturales, ¿no? Entonces hay dos cosas. O puedo agarrar K como que esté en los reales mejor, o sea, un K arbitrario, o que si lo quiero meter en los naturales, como lo estoy poniendo aquí, este epsilon no puede ser, digamos, no es natural, ¿no? Ajá. Digamos que tendría que agarrar como la parte entera. Entonces, cuando yo digo que n es mayor o igual que 1 entre k, ajá, en realidad no estoy agarrando 1 entre epsilon, sino estoy agarrando el entero más cercano de 1 entre epsilon. Por lo tanto, aquí ya no sería n mayor o igual, sino sería, digamos que aquí estoy agarrando pero a lo que me estoy enfocando es que este k no es el entero exacto, sino, digo, no es 1 entre epsilon, sino el entero superior. Por ejemplo, 1 entre epsilon que salga, no sé, 20 o 20.5, lo que voy a agarrar es 21. Entonces, esto implica que n pues debe ser mayor que k estrictamente, cuando este de aquí no es entero. Entonces ya con eso, aquí ya que no quedaría el menor igual, que es lo que estaba regando, perdónenme ahí. Y bueno, entonces aquí quedó que 1 entre n es menor que epsilon. Por lo tanto, esto ya va a ser menor que epsilon. Y al final sí demostré que esto es menor que epsilon. Que al final era lo que quería hacer. Y ya queda demostrado. Disculpen por ese error. Espero que no les haya afectado mucho. De todos modos, la idea principal no es el final, sino esta idea
de que para cada epsilon yo tengo que encontrar una k, para cada epsilon yo tengo que encontrar una k, para cada epsilon yo tengo que encontrar una k, ¿sí? Al final, para encontrar la k, vimos aquí como una fórmula, que ¿qué era? La idea principal es hacer esta resta, calcular que te quede todo esto en función de n, despejar n, y lo que te queda aquí abajo lo tomas como k, y eso es lo que va a funcionar, ¿vale? ¿Sí? Hasta en un amplio sentido, esto es básicamente lo que hay que hacer para encontrar un límite. Uno encuentra, vamos a poner eso, uno resuelve, o demuestra más bien, el límite, o el problema en este caso, si encuentra la expresión del k, en este caso. ¿Cuál es la solución? K es igual a 1 entre epsilon. ¿Ok? Ese yo creo que es de los principales problemas cuando uno está haciendo límites, que no entiende cuál es el objetivo. Cuando uno acaba de demostrar esto. Para que quede claro, uno demuestra cuál es el cuál es el límite correcto una vez que uno haya encontrado el k, en términos de, en este caso, el epsilon, por ejemplo. ¿Sí? Si ven, aquí quedó que la solución es k igual a 1 entre epsilon. Después de que ustedes encuentran esto, demuestran que en verdad esta solución es menor que epsilon y ya quedó. ¿Sí? Esta demostración ya no es necesaria porque pues, para haber encontrado el epsilon, el k, perdón, debieron de haber hecho todo este análisis que en realidad es lo que cuenta. ¿Sí? Pero bueno, dos cosas importantes para poder acabar con este video, que tal vez queda un poco largo. Es lo siguiente, ¿no? Una demostración del límite de sucesiones se acaba siempre y cuando se encuentre el k y se demuestre que xn menos l es menor que epsilon. Estas dos cosillas. ¿Sí? Otra cosa, entender el límite. Como el valor al que se acercan los términos de la sucesión cuando n, o el valor del término, en este caso n, ¿sí? Es muy grande. Es muy grande. ¿Sí? Fíjense que eso tiene sentido, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, perdón, esa línea no va. Para este ejemplo, pues ese es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, y así a partir de un cierto número, como que todo se empieza a pegar demasiado al cero. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues eso sería prácticamente toda la idea. Recuerden que lo único que tienen que hacer es encontrar el k. Y bueno, hay varias técnicas que hay que utilizar. Sin embargo, creo que lo único que quiero que lleven es esa idea de límite que se va acercando y más o menos cómo es la definición de límite. Esta definición, qué es lo que significa, ¿no? Encontrar ese k para diferentes epsilons. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar, si pueden leer los ejemplos del Bartlett. Hay cosas ahí un poquito ya más especializadas que no es necesario que leamos, porque les digo que solo quiero que tengan como esa idea de límite y cómo encontrar esa k, así que nada más va a ser una tarea. Voy a ir rápido porque nada más quedan como 3 a 4 semanas, entonces bueno, cuando puedan me preguntan. La sucesión x, bueno, aquí se pone más o menos así, ¿no? Vamos a ponerlo, puedo poner de muchas maneras, así que vamos a ponerlo como dice el libro, xn igual a menos 1 entre n. Me gustaría que de pues traten de graficarla, así como está aquí arriba, para que tengan una idea. Ustedes digan qué límite creen que sea, es graficarla, luego proponer un límite, y una vez propuesto, pues tratar de demostrarlo.
Esta es muy sencilla porque se parece mucho a lo que acabamos de hacer. Sin embargo, pues aquí hay que hacer cosas, pues bueno, algo diferentes. Sí, bueno, pues espero que estén bien y que pues regresen a estas vacaciones, pues otra vez con ganas de acabar todo esto.